Muy bien, buenas noches. Voy a invitar que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12 y vamos a ver en ese capítulo de la Biblia esta pauta que tiene como nombre prioridades. Romanos 12 es un capítulo muy conocido, es el capítulo de la consagración. Siempre que hablamos de la consagración, primer capítulo de la Biblia que se nos viene a la mente es Romanos capítulo 12. Y vamos a ver en esta noche tres tipos de prioridades que tenemos y que encontramos en este capítulo de la Biblia. Romanos capítulo 12 dice así la palabra de Dios. Vamos a hacer una primera lectura y después vamos a ir y a ver algunos versículos con más detención. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, como hoy en esta noche estamos acá, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros el uno del otro. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servir en servir, o de enseñar en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con liberalidad, o el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos con los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Repetimos el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y esta frase la decimos juntos. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Sigo yo, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo por las necesidades de los santos, participando en la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Verso 16 también lo decimos juntos. Fuerte, ya. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de Dios. 4 p.m. significa 4 pautas para el ministerio. A partir de este jueves y por los próximos 4 vamos a aprender cada uno de los jueves 4 pautas claras, fáciles de recordar para que nosotros podamos utilizar como una herramienta en el ministerio que nos tocó. Y la primera tiene que ver con esta, prioridades. Ahora, cuando hablamos de prioridades... ¿Qué pasa, Nat? Ahí está. Prioridades. Vamos a hablar en esta noche de 3 tipos de prioridades. Primero, prioridades fundamentales. ¿Cuáles son? Ya vamos a ver que hay órdenes de prioridades en la vida. Son fundamentales, no las podemos invertir. Si las invertimos vamos a tener un problema. Segundo, tenemos prioridades funcionales. Y leímos esta maravillosa analogía que hace Pablo con relación a un cuerpo. Y somos uno. A propósito, todos los que estamos acá, ¿saben cuántos equipos de trabajo somos? Acá hay representantes de diversos equipos de trabajo. ¿Quién trabaja con la niñez? Levanta la mano. Bien, levanta. ¿Quién trabaja con matrimonios? Levante la mano. ¿Quién trabaja con jóvenes? Levante la mano. ¿Y con adolescentes?
Bien, les quiero decir que si bien nos separamos por una cuestión de afinidad, de estrategia, y hay diversos equipos, todos nosotros somos un equipo de trabajo, que estamos acá, y funcionamos de esta manera, y tenemos distintas capacidades y distintos talentos y distintos dones, y estamos cumpliendo una función específica, funcionales. Tenemos una función, y vamos a darnos cuenta que hay prioridades en esa función que nos tocó porque no estamos solos. Somos una parte en medio de un cuerpo que funciona cuando nosotros nos dejamos a Dios trabajar en nuestra vida. Y por tercero vamos a ver que tenemos prioridades filosóficas, formas de trabajar. Y vamos rápidamente a la primera. ¿Cuáles son las prioridades fundamentales? Bueno, vamos a ver que primero Dios. Yo estoy seguro que acá no hay tanta controversia. Si yo le hubiera preguntado a cualquiera de ustedes qué es lo primero en tu vida, qué debería ser lo primero en tu vida, en la mía, todos diríamos que lo primero en la vida es Dios. Ahora no es algo concreto, es algo difícil de explicar de qué manera práctica Dios es primero en mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo puedo demostrar, cómo puedo practicar este concepto de que Dios es primero en mi vida? Bueno, acá Romanos 12 lo explica claramente. Y nos va a enseñar cómo de una manera práctica Dios tiene que ser prioridad. ¿Y qué pasa si Él no es prioridad en la vida? ¿Cuándo Dios es prioridad en mi vida? Cuando hay sacrificio vivo. Acá en el verso 1 nos coloca un altar y te coloca a vos y a mí arriba de ese altar. Saben que en el altar se presentaban animales para el sacrificio que eran muertos. Pero este es un sacrificio vivo. Dice, preséntense delante de Dios como sacrificio vivo. Es decir, Dios, yo reconozco y me rindo en ese altar y renuncio, por eso estoy en el altar, porque digo que vos estás primero en mi vida. Y hay un sacrificio. Pero también hay santidad, porque este sacrificio es un sacrificio que agrada a Dios y es un sacrificio santo. Y dice que es agradable a Dios. Y me encanta esa frase que un montón de veces la pasamos de largo, que es vuestro culto racional. ¿Saben que esa palabra culto racional significa servicio lógico? Así lo pueden traducir. La palabra culto es la que usaban los sacerdotes para preparar el servicio en el templo. Podemos decir que nuestro sacrificio en ese altar es un servicio lógico por todo lo que Dios hizo por mí, ¿cómo yo no le voy a servir a Él? Y de esa manera puedo decir que Dios es una prioridad en mi vida cuando yo renuncio y me rindo en ese altar. Ahora, no me convence. No logro entender de qué manera práctica. Explícamelo con cosas más concretas. Bueno, acá Romanos 12 lo explica claramente. Y yo le voy a dar la prioridad a Dios en mi vida cuando hay 3 elementos que aparecen en Romanos capítulo 12. El primero de ellos tiene que ver con la oración. Gustavo nos leía Romanos 12, verso 12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. ¿Cómo una vida tiene en primer lugar a Dios? Es una vida que ora todos los días. Ninguno de nosotros podemos decir que le doy el primer lugar a Dios en mi vida y no tengo vida de oración. No existe, porque hay una constancia en la oración. ¿Cómo le doy el primer lugar a Dios en mi vida? Por medio de la palabra. Porque el verso 2 nos habla de un cambio de chip. Habla de una renovación del entendimiento. Yo antes tenía una manera de pensar, hacía lo que quería, iba detrás de mis deseos, pero me encuentro con el Señor, me subo al altar y hay un chip que cambia. Ese chip es el de la palabra de Dios. Y no solamente tengo vida de oración, sino la palabra de Dios entra en mi vida, baja al corazón y cambia mi conducta. De esa manera, Dios está primero en mi vida. Son cuestiones cotidianas y prácticas. No puedo tener a Dios en primer lugar si no tengo comunión con este libro. Si todos los días no lo busco, la voz de Dios en este libro. Pero también habla del amor sin fingimiento, en el verso número 9. Y son 3 maneras prácticas de tener amor. Ahora, de tener a Dios en primer lugar. Ahora, ¿saben qué pasa cuando no tenemos a Dios en primer lugar? Es un problema para desarrollar un ministerio. Por eso es importante en este primer jueves pensar si Dios está primero en mi vida. Si en la escala de valores está primero Dios, o primero está mi equipo de fútbol, o primero está mi relación o el trabajo posiblemente.
Necesitamos poner a Dios en el primer lugar con estas cosas prácticas. Y si tu vida de oración ha sido una vida que ha flaqueado, no puedes seguir adelante. Mañana tenés que levantarte y luchar para que puedas tener victoria en secreto, en tu vida de oración, en tu vida con la palabra y en el corazón con tus hermanos. Una vida que no tiene a Dios en primer lugar es una vida que no puede dar lo que no tiene. No tengo vida de oración, no tengo comunión con la palabra, no amo a mis hermanos, yo no puedo dar aquello que no tengo. No tengo a Dios en primer lugar en mi vida, no puedo enseñar lo que no sé. No tengo a Dios en primer lugar en mi vida, no puedo transmitir una vida espiritual porque no tengo esa vida espiritual. No tengo a Dios en primer lugar en mi vida, no puedo aconsejar lo que no conozco del libro de Dios. Y tengo las posibilidades y el escenario y el necesitado, pero no sé qué decirle porque no tengo un encuentro con este libro. Una vida que no tiene a Dios en primer lugar no puede contagiar el carácter de Cristo porque no permite que Cristo trabaje en su vida. Una vida que no tiene a Dios en primer lugar no puede aprender. Y uno deja de enseñar porque deja de aprender, porque no tengo un espíritu enseñable. A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, a mí no me gusta que me manden, a mí no me gusta que me digan las cosas. Y una vida que no tiene a Dios en primer lugar es una vida que por último no puede ocultar lo que en algún momento ya no puede esconder más. Y tarde o temprano quedamos en evidencia que Dios no es primero en la vida. Por eso, la primera reflexión en esta primera noche de jueves es si Dios es prioridad en tu vida o hay algo que ocupó ese lugar. Quizás ya arrancamos y nos damos cuenta con esa reflexión que tenemos que poner a Dios en el lugar que merece, en el lugar de honor y decir, Señor, quiero que vos vuelvas a ocupar el lugar que eres digno de ocupar en mi vida. Pero saben, en segundo lugar, dentro de las prioridades fundamentales está la familia. Todos nosotros formamos parte de una familia, no solamente de la familia de la fe, todos tenemos una familia de sangre que nos tocó y todos en esa familia, todos los que estamos acá tenemos un rol. Miren, todos nosotros somos hijos de nuestros padres, todos. Algunos somos esposos de nuestras mujeres, padres de nuestros hijos. Y todos en la familia que vivimos, en el hogar, cumplimos un rol. Y después de Dios, una prioridad en tu vida tiene que ser tu familia. ¿Sabes? Si sos hijo, tenés que honrar a tus papás. Más allá de lo que vos pienses de ellos, de los errores que hayan cometido, quizás cuando mirás el pasado te das cuenta que se equivocaron un montón. No interesa. El mandato bíblico de Dios para los que somos hijos es honrar a nuestros padres durante toda la vida. Algunos tienen los papás jóvenes y otros más grandes, y es un paso de obediencia que tenemos para toda la vida, honrar a nuestros padres. Significa que si yo soy un adolescente y un joven que pretendo servir al Señor, tengo que tener una vida ordenada y mi padre tiene que sentirse honrado por mí. Tiene que saber a dónde estoy, tiene que saber con quién me junto, a qué hora vuelvo. Tengo que tener una vida ordenada en el hogar. Si soy esposo, lo mismo. No puedo provocar a ira a mis hijos. No puedo burlarme de mis hijos, no los puedo desafiar a ver hasta dónde son buenos. No puedo tener un trato áspero con mi esposa. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Puede un muchacho o una chica que es joven en la casa servir al Señor y dar un mal testimonio en el hogar? Sí, se puede. ¿Podemos los papás venir y en el caso mío dar una enseñanza y poder bendecir quizás a alguno de ustedes y dar un mal ejemplo cuando yo estoy a sola en mi casa? Sí, se puede. Y es lamentable, pero sí se puede hacer. ¿Puede una hermana en la fe ganar personas para el Señor y tener un grupo pequeño y no sujetarse a su esposo y ser una rebelde en la casa? Sí se puede. ¿Puede acaso una familia venir a la iglesia y servir al Señor, pero cuando nadie ve, se pelean entre todos y se gritan cualquier barbaridad? Sí se puede. ¿Y saben qué es? Es como un auto que está fundido y está andando en el medio de la ruta. ¿Puede avanzar algunos kilómetros? Sí puede. Pero tristemente va a terminar mal. Ese auto se va a fundir. Y a veces los hogares también. Por eso es importante orar por la familia. Y es una prioridad importante. Miren,
decimos que Dios está en primer lugar, pero segundo, no es un tema menor. La familia es un lugar muy importante. No podemos venir acá a hacer un ministerio y en casa me ponen la nota. Miren, hoy escuchaba el testimonio de una persona que es adulta y que está siendo tratada por un profesional por un problema que tuvo con su mamá. Y cuando la confrontaron a la mamá, dijo, yo fui una mamá excelente, de 10. Y yo preguntaba, ¿quién calificó a esa mamá? Ella sola. Pero a veces, si los hijos deberíamos calificar, le pondríamos otra nota. Miren, yo no sé cuál nota nos merecemos, pero sí sé que es algo por lo que tenemos que trabajar porque esto es una prioridad. Si pretendemos servir al Señor, tenemos que dar un buen testimonio en casa, que son los primeros que nos ven. Pero en tercer lugar, tenemos ahí que se ve chiquitito, hay otra de las prioridades que es el trabajo o el estudio. No sé qué te tocó a vos, pero el trabajo es un lugar donde vos podés sustentarte a vos mismo, sustentás tu familia y podés cooperar para las necesidades del pueblo de Dios. Si te toca estudiar, Dios te ha confiado tiempo para que administres y para que le sirvas y para que puedas venir a las reuniones de la iglesia y tenés un ministerio quizás. Pero es una prioridad en el cual no tenés que descuidar. No debe haber mayor libertad en el Señor que poder invitar a un compañero de trabajo a la iglesia un domingo. Porque a veces compartimos más con los compañeros de trabajo que con nuestra propia esposa. Yo por momentos compartía 24 horas con el que estaba al lado mío. Y yo estaría tranquilo que si lo puedo invitar a la iglesia es porque él no tiene nada que acusarme. Porque en el trabajo pude dar un buen testimonio. ¿Saben? Pero también tenemos el ministerio. Y el ministerio es prioridad. Y por eso decimos que es un sacrificio vivo, porque mientras hacemos el ministerio de Dios, somos padres, o esposos, o hijos, y tenemos un trabajo, o estudian, y hacemos la obra de Dios. Y estas son las prioridades fundamentales. Y lo primero que tenemos que pensar es si esto está en orden en mi vida. Porque quizás el trabajo ocupó el lugar de Dios, o la familia ocupó el lugar de Dios, o el ministerio reemplazó el lugar de la familia y puse el ministerio por delante de mi familia y no tengo tiempo con mis hijos. Y son prioridades fundamentales que están acá en la Biblia, en Romanos capítulo 12, y las tenemos que revisar. Pero ¿saben? Hay prioridades que son funcionales. Si ustedes prestaron atención al relato, a partir del versículo 4 habla de cada uno de nosotros, según la función que nos tocó, las tenemos que administrar. Y ahora yo quiero que Nata ponga un videíto que tiene que ver con esto. Tienen que leer.
Muy bien. Este video nos refleja, nos enseña, nos ilustra cómo debe ser el trabajo en equipo o cómo son los equipos de trabajo. Y volvemos a ese concepto que iniciamos. Todos nosotros somos un equipo de trabajo y somos alguno de esos personajes que ustedes vieron ahí. O somos los que tiramos del carro, o los que nos sentamos arriba, o del que la trabaja tranquilo arriba de la rueda, o el que frena el carro. Todos en un equipo de trabajo alguna función tenemos. Fíjense el verso 4 del capítulo 12. Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, y hoy estamos muchos de los miembros de esta familia de la fe, del equipo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Por eso hay prioridades que tienen que ver con la función que todos tenemos. Y es importante que construyamos un equipo que sea sano, que bendice y que contiene. Y Romanos capítulo 12 nos habla de esto como una prioridad, de ser una iglesia que cuando viene a trabajar al ministerio, a la obra del Señor, se puede encontrar con un clima así. Un equipo sano, un equipo que bendice y un equipo que contiene. Cuando yo voy al ministerio, cuando vengo acá a la iglesia, me encuentro con mi familia que me brinda contención, que puede orar por mis problemas y mis necesidades, que se da cuenta que yo puedo dar lo que el otro no tiene y el otro me puede ayudar con lo que a mí me falta. Ese es el concepto de trabajo en equipo. Y acá Romano dice que ninguno, ojo con un peligro que va a atentar contra la sanidad de este cuerpo o de este equipo de trabajo, es cuando alguno cree o se considera más de lo que debe ser. Lo que dice el verso 3, dice que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Miren, alguien que tiene un concepto más alto que el que debe tener, siempre va a traer un problema a la familia. Siempre trae un problema al equipo o trae un problema al cuerpo. El que tiene un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, se va a manifestar en rebeldía a la autoridad, porque no va a estar de acuerdo con que alguien le diga lo que tiene que hacer. Yo tengo un concepto más alto. Miren, el que tiene un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, va a tener un problema para aceptar la autoridad, va a tener un problema porque no le va a gustar cómo lo trataron, porque va a pensar que merecía un lugar mejor. Y siempre va a tener un problema. Entonces acá en Romanos capítulo 2 encontramos algunas prioridades para funcionar bien en este cuerpo, en esta familia o en este equipo. Y vamos a ver alguna de ellas. La primera de ellas tiene que ver con el amor. Fíjense el verso 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y el verso dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Primero, el amor en un equipo de trabajo puede ser de dos maneras. Puede ser con fingimiento o puede ser fraternal. El versículo 9 dice sin fingimiento y el verso 10 es fraternal. Esto nos marca una pauta. El amor nunca es pasivo en un equipo de trabajo. El amor es un amor activo. ¿Saben qué es un amor con fingimiento? Que yo digo que te quiero, que te amo, pero no me interesa tu vida. Pero el amor fraternal tiene que ver con una persona que se involucra, que le importa, que le interesa lo que le pasa al otro. No soy indiferente. No es que no te conozco, que no me interesa tu vida. Me preocupo porque te valoro. Eso significa el amor fraternal. ¿Saben? Dice también el verso número 10, una maravillosa frase, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Qué maravillosa palabra esta, prefiriéndoos. ¿Sabe qué significa? Que te prefiero. ¡Oh! Una ciencia, prefiriéndoos. Que te elijo significa, que quiero estar con vos, que a pesar de las diferencias yo tengo mi corazón y vos estás en un lugar importante en mi corazón. Y me encanta porque el Señor hizo así. El Señor en la última cena estaba ahí con sus amigos, con sus discípulos, y Él va a decir esto, yo los elijo, yo los prefiero a ustedes. ¿Se acuerdan? Dice, ¿cuánto tiempo hace que quise estar con ustedes? Y ahí con el Señor estaban los que se equivocaron, los que disputaban por poder y autoridad. Ahí en esa cena el Señor quiso estar con el que le iba a negar,
y con el que después le entregó. Pero él eligió, él prefirió estar con ellos. Por eso cuando nosotros formamos parte de un equipo de trabajo, hay cosas que no pueden ser nunca natural en un equipo de trabajo. El maltrato. El maltrato no es una opción en un equipo de trabajo, porque yo prefiero a mi hermano. Y en cuanto a honra, lo prefiero a él. Es decir, antes de estar en paz con cualquiera, lo elijo a él, porque él tiene más honra que los demás, porque es parte de un equipo de trabajo en el que yo formo parte. Y no hay posibilidad de que yo lo haga sentir mal por algo que digo. ¿Saben? Cuanto a honra, prefiriéndoos, esto implica que no existe el espacio para el enojo guardado en el corazón. Una diferencia no tiene que provocar un enojo. Miren, todos tenemos diferencia, permanentemente. Volvemos a casa y hay diferencia en qué vamos a comer. Imagínense cuando somos muchos en un equipo de trabajo. Son múltiples las diferencias de programa, de la recreación, quién nos gusta cómo habla, quién va a venir a hablar, a dónde vamos a ir de campamento. Son múltiples. Pero las diferencias nunca pueden generar enojo, porque yo prefiero a mi hermano. Y antes de la diferencia, prefiero mi relación con él. Ese es el concepto. ¿Saben? Prefiriéndoos implica que no hay espacio para la ironía por WhatsApp, ni para el sarcasmo, ni para un chiste que le va a molestar a un compañero de trabajo, lo va a hacer sentir mal, lo puede llegar a ofender. Antes tengo que tener cuidado, y como lo prefiero, como enseña la Biblia, lo tengo que tratar como a él le gustaría ser tratado. Porque ¿se acuerdan cómo dijo el Señor? Traten a los demás, ¿cómo? Como a ustedes les gustaría ser tratados. No dijo el Señor, no es negativo, no traten a los demás como... No, es en afirmativo, es en positivo. Tenés que tratarlo, tenés que vincularte, en otra palabra. ¿Te das cuenta que el rol entre compañeros, entre hermanos en la fe, es activo? No dice, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a vos. No es así. Porque si sería así, yo no me meto con él no se mete conmigo, te saludo y te doy un ratito y te vas. Pero este mandato que el Señor nos estableció es en positivo. Tenés que tratarlo al otro, es decir, que hay un vínculo que tenés que generar vos. Y lo tenés que honrar, ¿cómo? Eligiéndolo, prefiriéndolo. Versiones más antiguas utilizan otras palabras que tienen que ver con cuidar al hermano. Y cuando venimos a la iglesia yo me tengo que sentir cuidado por ustedes y ustedes por mí. Y eso es lo que va a ser un equipo sano, un equipo que bendice, un equipo que contiene. Pero también dice compartiendo las necesidades, y es un poco lo que acabamos de hacer recién. Compartir la necesidad. Me encanta el concepto de llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan. Eso es maravilloso. Yo llevo y te ayudo a llevar la carga. Como me importa lo que te pasan, no hay nada más gratificante que saber que en la iglesia saben los hermanos lo que a mí me está pasando. Y que no estoy solo, que los hermanos oran por mí. ¿Se acuerdan Moisés y Aarón? Uno peleando y el otro levantando los brazos, ¿se acuerdan? Eso es lo que nosotros hacemos por los hermanos. Pero saben que hay algo que es interesante. Porque hay hermanos que no tienen problemas, o no tenemos problemas, en llorar con los que lloran. A veces tenemos la tendencia natural de estar ahí con el que le va mal, pero a algunos nos cuesta alegrarnos con el que le va bien. O al revés, no queremos escuchar malas noticias, no nos gusta llevar la carga negativa, nos alegramos con el que se alegra, pero no queremos compartir con el que llora. Y acá el hecho de llevar la carga tiene que ver con ambas. Hay veces que nos vamos a alegrar junto con el hermano y hay veces que vamos a estar llorando con él. Hay un concepto maravilloso, dice que no seamos altivos, sino que nos asociemos con los humildes. Y no tenemos tanto tiempo para desarrollar este concepto, pero Proverbios 16 habla que después de la altivez viene la caída. Pero qué lindo es que podamos ser socios entre nosotros porque hay algo que nos vincula, que es la humildad. Esto bendice, esto hace bien a un equipo de trabajo. Verso 16, hay otro concepto importante. Fíjese, capítulo 12, verso 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos. Unánimes, ¿saben qué significa?
¿Que somos todos iguales? No. ¿Unánime significa que somos uniformes? No. ¿Saben qué significa, qué contiene esta frase unánimes? Que somos hay diversidad, que en un cuerpo somos diferentes, pero el ojo no tiene problema con que la mano agarre, ni los pies tienen problema con que el oído escuche. No hay un conflicto, porque si somos diferentes entendemos que hay una filosofía y un formato de trabajo, y ahí aparecen las pautas de trabajo. Y ahí sí estamos todos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. ¿Unánimes en qué? En ciertas cosas. Y como somos parte, entendemos que el ministerio es prioridad en mi vida, hay pautas para cumplir ese ministerio. Estamos todos de acuerdo con lo mismo. Y todos hablamos el mismo idioma. Me gusta Pablo, lo relata en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Les pido, por favor, dice, que hablen todos una misma cosa. Había divisiones entre ellos. Quizás tenían 3, 4 maneras de hacer la obra de Dios en esa iglesia. Y Pablo le dice, hay una sola manera de hacer la obra de Dios. A propósito, y pongo un paréntesis o comillas. Hay un relato en la Escritura de Juan. Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso hablamos y testificamos. Y muchas veces en la obra de Dios estamos acostumbrados a hacerlo de lo que oímos alguna vez o lo que aprendimos. Pienso en los que se convirtieron en la década del 80 acá. Y quizás la manera de hacer la obra para vos, que te convertiste en los 80, es a través de una carpa en las flores. Y no hay mejor manera de ganar gente que sea por una campaña como, yo me acuerdo cuando era chiquito, íbamos a las flores. Pero quizás te convertiste en los 80 o en los 90, te invitaron a jugar al vóley en el patio de la iglesia y te convertiste y para vos la manera y la concepción que tenés de ministerio es una red de vóley trayendo jóvenes. Tiene que ver con esto. Bueno, Pablo y Juan entendían que se encontraron con Cristo y lo que escucharon de Él, eso decían y oían. Y nosotros tenemos una manera de hacer el ministerio, y nos tenemos que poner de acuerdo. Y hay pautas de trabajo, y tratamos de asistir al ministerio y de no faltar. No es una opción faltar, es la última de las opciones cuando realmente no se puede venir. Pero ¿se puede faltar al ministerio mañana porque juega Unión Boca? No se puede. Si yo me voy a ver a Unión, en vez de venir al ministerio o a Colón, estoy poniendo algo en el lugar de Dios. Son pautas de trabajo. Y me gusta Unión, pero no lo voy a ver si tengo que estar en el ministerio. Entonces nos ponemos pautas de trabajo y yo me quedo tranquilo y confiado que ella no va a faltar, por más que juegue Colón. Me quedo tranquilo, es de Colón. ¿Vos sos de Colón? De San Lorenzo, bueno, pobre. Pero nos quedamos tranquilos. Juega San Lorenzo y ella está acá igual. ¿Por qué? Porque hay pautas. Y las pautas nos protegen. Las pautas nos cuidan. Cuando alguien no cumple una pauta, no tiene un problema con el pastor, no tiene un problema con el líder, tiene un problema con que no cumplió la pauta. Y somos unánimes y el resto del equipo se da cuenta que hay algo que no anda bien. Miren, cuando hay un hermano que dejó a Dios en primer lugar, que dejó la palabra de Dios, que dejó la oración, que en vez de empujar del carro se prende atrás y no deja avanzar, saben que las pautas de trabajo son sanitarias porque dejan en evidencia que hay un problema ahí. Y el hermano tiene problema con una pauta y somos unánimes porque hablamos todos un mismo idioma. Pero por último dice el verso 16, no seas sabio en tu propia opinión. Todos nosotros que estamos presentes tenemos opiniones. Todos nosotros creemos que la opinión nuestra es la mejor. Todos nosotros creemos que si tenemos que elegir de qué manera hacer las cosas, es de la manera que a mí me parece. Lógico que es así. La cuestión que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Y aquí nos habla que una manera para formar equipos sanos que bendicen y que contienen es todos nosotros tener un espíritu enseñable. ¿Qué significa esto? Que alguien a mí me puede enseñar, cualquiera de ustedes, con un versículo, con un testimonio, con una palabra, con lo que fuere. Y que hay otros hermanos en la fe que tienen mayor experiencia, más testimonio, que conocen de la Biblia, que conocen más de Dios
y que me pueden bendecir con algo que yo no sé, porque no sé todo. Y acá dice, no seas sabio en tu propia opinión. No hay una manera de hacer las cosas que es como vos querés. ¿Saben? Hablamos de los principios, de las prioridades fundamentales, prioridades funcionales, y estamos terminando. Tienen que ver con las filosofías, con las maneras que tenemos de hacer las cosas. Primero las personas, vamos a nombrar algunas y vamos a finalizar orando. Primero las personas, estamos todos de acuerdo. Tenemos que elegir una estrategia de trabajo. Y acá no nos ponemos a debatir, porque nuestros ancianos, los pastores, nos bajaron una visión que viene de parte de Dios. ¿Cuál es esa visión? Primero las personas. Y después, después los programas. ¿Están mal los programas? De ninguna manera. Son herramientas necesarias para llegar a las personas. Pero siempre primero damos prioridad a la persona, al sujeto, y después lo que yo preparé para que ese sujeto la pase bien en ese programa. Un joven no quiere jugar, no tiene ánimo para las competencias. Y dice, qué mala onda que tenés, te preparo un programa y no te gusta. Y quizás ese joven lo dejaron sin trabajo esa semana. Por eso entendemos que a lo mejor él necesita otra cosa. Alguien que llegue a su vida y a su corazón con un mensaje, con una palabra, con una oración, con una palmada. Capaz que hay una chica en el grupo adolescente que no se prende con el programa que los chicos hicieron. ¿Y qué falló? No falló nada. Quizás viene de un hogar donde hay mucha violencia. Y entonces entendemos que este principio es verdad. Primero las personas en nuestra filosofía, después el programa. Por eso la palabra podría haber sido formato. Verso 2, hay una transformación, un cambio de chip. Y nos ponemos el chip del cielo para entender que a Dios le importan más las personas que cualquier cosa. Otro principio, otra filosofía es primero los discípulos. Y esta es una visión más moderna que la iglesia tiene. Y yo estuve orando por un discípulo durante el verano y Dios me dio un discípulo. Yo te quiero animar que vos puedas orar por el tuyo. Porque primero los discípulos, ¿se acuerdan los 4 pasos? ¿Cómo hacemos con un discípulo? Primero lo pescamos, ¿se acuerdan? Que aprendimos, primero lo ganamos para Cristo. Si no es de Cristo, mejor. Después, ¿qué tenemos que hacer con ese discípulo? Cargar con su vida. Tiene problemas, tiene luchas espirituales, te necesita ese discípulo. Después, ¿se acuerdan cómo venía? Después que lo pescamos y que cargamos con él, ¿cómo seguía? ¿Me van a ayudar? Transferimos vida. Le compartimos la palabra, nuestros conocimientos, nuestros saberes. No va a aprender solo, no va a crecer si no te pones al lado de él. Y por último lo envías. En algún momento él va a hacer lo mismo que vos. Primero los discípulos, después... No está ahí, poneme. No sé, ahí está. Después las actividades. ¿Cuántos éramos en la reunión especial? 500. Bien, ¿cuántos se convirtieron? No sé. Vinieron un montón de chicos nuevos. Bien. ¿Y quién se acercó a hablar con ellos? No. Estábamos a 1000. A full. Estábamos todos laburando. Nosotros entendemos que primero son los discípulos, después las actividades. Hay otros, pero vamos a terminar acá. Y yo quiero que podamos reflexionar con un versículo de la palabra de Dios que está en el Salmo 139. Salmo 139, versículo 23. Dice la palabra de Dios, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y yo te quiero invitar a que el Señor pueda mirar tu corazón y hacer un examen. Pero deja que la nota te la ponga el Señor. No te la pongas vos. Quizás vos te aprobarías. Pero si vos te examinás y yo te pregunto cuáles son tus prioridades, qué lugar ocupa Dios en tu vida, si sos de testimonio en tu casa, si tus padres se tienen que quejar de vos, o si vos que sos papá se queja tu esposa, quizás es una noche para que vos tomes una decisión y de entender
Que si Dios hace un examen, que si yo digo examíname, oh Dios, Dios me encuentra aplazado, que me falta, que no aprobé, que no llego. Que si Dios mira a este equipo de trabajo y nos pregunta, ¿cuál sos del carrito vos? ¿El que llevabas el carro o el que ibas arriba? ¿El que estabas en la rueda por inercia y mientras los otros hacen la obra vos estás ahí? ¿O el que detenés el carro y no dejas avanzar? Examinate en el corazón. Quizás tenés que examinar la manera de hacer la obra. Lo que viste y lo que oíste, eso es lo que vos vas a reproducir. La pregunta es, ¿qué viste? ¿A quién estuviste mirando? ¿O qué estuviste escuchando? Vamos a cerrar los ojos. Y primero vamos a hacer una oración personal, de examen, de meditación. Y después va a pasar Gustavo a cerrar con otro tiempo de oración.